Hola, buenas noches. Estamos a 25 de enero, confirmado la Moncloa, lunes, día que se va intensificando cuando pasan las horas. Hoy vamos a hablar de cuatro temas fundamentalmente. El primero, el positivo de Iván Redondo. Vamos a hacer unos comentarios sobre el mismo. Luego entraremos en el tema de la recomendación europea de aislar las zonas con incidencias superiores a 500. Luego hablaremos de los continuos cierres. Hoy ha tocado el turno a Galicia, entre otras, de volver a cerrar, siendo curiosamente una de las comunidades que no tiene índices más elevados de España. Finalmente entraremos en un tema que será habitual estos días y que en el fondo va un poco mezclado con todos, como vamos a ver, que son las elecciones catalanas del 14 de febrero y, entre otras cosas, afectado por el tema de la dimisión, cese, lo que quieran llamarle, mañana, hoy, para muchos ya estamos en 26, del ministro Salvador Illa. Vamos a ir sin dilación con esa noticia que ha aparecido hacia las 8, hacia las 9 de la noche sobre el positivo de Iván Redondo, donde vamos a comentar una cosa, pero el comunicado es conciso, pero especifica que no ha tenido contactos profesionales en las últimas 48 horas, por lo que ningún miembro del gobierno deberá hacer cuarentena. Recuerden, Iván Redondo, aquel que dice que trabaja de lunes a domingo intensamente, que está a las 5 de la mañana cada día en la Moncloa, que según nos indican, según indica el comunicado, es asintomático, no tiene síntomas, pero por otro lado nos dicen que si uno no tiene síntomas en la Moncloa no le hacen una prueba, con lo cual alguien parece que está mintiendo aquí. Y también parece poco claro, a pesar de que Pedro Sánchez estaba en Zaragoza el viernes y el sábado en Barcelona, parece poco claro que luego de 2 días fuera el presidente no se reuniera con Iván Redondo o con Salvador Illa para preparar, recuerden, fue comunicado a las 7 de la mañana el lunes la salida de Illa. ¿Qué pasa? Que lo improvisaron en una llamada de teléfono, no se reunieron para verlo. Nos llegan pajaritos que se ve que sí, que se han reunido. Obviamente nadie lo va a poder confirmar, nadie lo va a poder desmentir, menos los personajes. Y el argumento al final es muy básico y es muy elemental y confirma la trilería, digamos, de este gobierno. Si se confirmaran esas reuniones, el candidato Illa no podría empezar la campaña electoral en Cataluña, porque estaría de cuarentena. El presidente Sánchez no podría acompañar al candidato Illa en esa campaña electoral tan importante para él, porque estaría de cuarentena. Está claro que les interesa más la política que la sanidad, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero está claro que les interesa bien poco la sanidad de los que vayan a ir a sus reuniones, mítines o como quieran hacer en esta campaña electoral. Todo sorprendente, tiene mucho más jugo de lo que la gente puede pensar este positivo de Iván Redondo. No entramos en valoraciones, esperamos igualmente que se recupere como todo el mundo que está infectado por el COVID. Pero realmente juguetear en una situación como esta, donde estamos remarcando cada día la importancia de las cuarentenas, la importancia de mantener un poco el orden, que desde la primera institución de presidencia de gobierno parece que se salten incluso esa normativa, es cuanto menos extraño. No se preocupen, que ya verán, que dirán que no, que esto no es así, aunque sí que es cierto que, nada, en pocos minutos, en poco tiempo hemos visto en diversos medios que se ponía ya en duda la afirmación. Nosotros lo decimos con rotundidad, sí que ha habido reuniones, y allá ellos, y allá quien vaya a sus mítines, allá quien vaya a sus reuniones, porque lo que parece poco claro es que por un lado estén diciendo una cosa y por otro lado, por intereses espurios, actúen de otra forma. Todo muy lamentable. Vamos a ver qué juego da. Recordemos que técnicamente ahora Iván Redondo deberá estar 10 días incomunicado, en cuarentena, aislado. Veremos a ver si eso es cierto, porque eso nos lleva prácticamente a mediados de la campaña catalana sin
aparecer sin hacer nada. Uno dirá, bueno, se puede hacer todo por teléfono. Obviamente, seamos sinceros, no es lo mismo. Vamos a ver cómo se desarrollan estos timings, vamos a ver cómo se desarrolla la presencia de ella. Todo además en un día, y entramos al segundo titular, que va un poco todo accidentado, digamos, donde Europa recomienda en este caso aislar aquellos territorios con una incidencia a 14 días superior a 500 casos. Estamos hablando de la mitad de España. Curiosamente, estamos hablando de Cataluña, donde va a haber elecciones, y aquí es donde decíamos que se mezcla todo, donde va a haber elecciones en principio el día 14. Tenemos por un lado que Europa dice que se aísle. Por otro lado, el Gobierno de la Generalitat, con intereses parece partidistas, no sanitarios, prefiere que no se vote hasta que salga el supuesto indulto. El Partido Socialista prefiere que se vote para aprovechar del rebufo de Salvador Illa. Mientras el programador del Partido Socialista, por llamar de alguna manera, cae enfermo por coronavirus. Todo decíamos que lo de Cataluña iban a ser unas elecciones anormales. Lo que está claro que una cosa era anormalidad, otra cosa es excepcionalidad, porque aquí se están mezclando tantas cosas en un intervalo de tiempo tan reducido. Ayer estamos, recuerden, hablando de la salida, esta mañana, de la salida de ellas, que ya nos confundimos. Esta mañana, técnicamente ayer. Y ahora ya estamos en otra historia. Parece que la carrera de cortinas de humo tan habitual de Iván Redondo, en este caso, le ha metido a él en humo y ha hecho que saliera él como una fumata blanca de Moncloa. Y todo esto lleva un poco a la confusión, porque este ritmo tan veloz, digamos, de actuaciones, tan excepcionalmente rápido, pues lleva a la gente normal a la confusión, vamos a decirlo con claridad. Porque claro, Europa no obliga, Europa recomienda aislar y parece que es una mirada directa a España porque es de los países que menos está ahora acometiendo el cierre de país. La diferencia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la diferencia que tiene España con otros países es claramente económica. Aquí no hay recursos ya para poder pagar la desgracia económica que han hecho los gobernantes de este país. Y algunos siguen tomando decisiones, y vamos a mezclar todos los temas hoy, los titulares, como el caso de Galicia, que confirma el cierre de todo, vamos a decirlo así de claro. Y uno mira las estadísticas, señor Feijóo, y uno cree que está bien ser prudente, no lo vamos a negar. Y solo por una vida puede justificar cualquier actuación. Pero es que Galicia tiene de los índices más bajos actualmente en España. Es más, en una comparativa en Europa, tiene de los índices más bajos. Y la medida parece, vamos a decirlo así, desproporcionada. Más en un lugar, en un entorno más bien rural, en muchos casos, donde las distancias se mantienen por simplemente la parte social, digamos, de la gente, es decir, que ha aceptado esa parte. Parece que ahora confinarlos, cerrar los pocos negocios que aún podían sobrevivir, no acaba de entenderse, no solo en Galicia, sino en cualquier otra comunidad. Lo dijimos, y lo hemos recordado hoy en la red, lo dijimos el 28 de febrero. Sí, 28 de febrero, cuando, vamos a decirlo así claramente, yo como quien dice no sabía ni que existía YouTube. Para escuchar música y 4 cosas más. El 28 de febrero decíamos esa frase de matará más la economía que el COVID. Y eso cada vez se está confirmando más. Porque los datos, si volvemos al momo, volvemos a los datos reales, volvemos a los datos de muertos anuales desde hace años, los datos confirman un gran y espectacular crecimiento en marzo y una pequeñita ola en este momento, en comparación. La gran diferencia, y vamos a explicarlo nuevamente, porque parece que hay gente que no lo entiende, y algunas veces tiene que discutir ciertas cosas. El número de muertos, que es la variable común desde marzo hasta ahora, no ha subido al volumen de marzo, en cómputo general. ¿Que hay alguna comunidad que se ha disparado más? Inevitable.
pero el cómputo general de España no ha subido como en marzo ni por asomo. El número de contagiados obviamente se ha multiplicado por la cifra que quieran porque las pruebas son innumerables ahora. Yo mismo he comentado, yo me he hecho prueba, cosa que no había hecho en la primera época, que solamente hubiera deseado hacerla. Y en mi entorno prácticamente todo el mundo se ha hecho la prueba, cosa que en la primera ola no se había hecho nadie. Con lo cual el número de contagiados obviamente es muy grande, mucho más grande que en la primera ola. Y el número de afectados en UCI no llega de momento al nivel de la primera ola, pero puede ir creciendo, no lo vamos a descartar. Pero eso, que haya falta de asistencia en UCI, es un problema de planificación del gobierno, del que sea, del que lleve la gestión hospitalaria, porque ya debían saberlo en su momento. Igual que decimos que en marzo les cogió de improviso, ahora no. Y ahora esa mala gestión está matando a la economía, porque los ingresos que no vendrán de la economía no servirán para tapar los agujeros de la sanidad. Y seguramente si se hubiera apostado por las UCIs, por la sanidad, por los medios, por la planificación, no se hubiera cerrado la economía y se hubiera pagado esos gastos extras con el dinero de la economía. Y eso es tan elemental, tan básico, que sorprende que un doctor en economía sea presidente del gobierno. Excepto obviamente que no sea ni doctor ni leches, que sea un truán y un falsificador, porque no tiene otra explicación, digámoslo así de claro. La falta de previsión es el segundo grave error de este gobierno. Porque lo decimos, los muertos no crecen. Los contagiados obviamente crecen. Las UCIs van camino de crecer, pero ahí se podía haber planificado, ahí se podía haber pensado. Y hay que recordar un dato importante que hemos recordado hace días sobre el tema de las incidencias a 14 días, que se hace una división simple y llana del número de contagiados entre 100.000 personas. Y no se valora a todo el mundo que ya es inmune. Incluso no se valoran ni los muertos que ha habido. Con lo cual estamos hablando de porcentajes que en algunas zonas que parece inferior es mayor, porque incluso por el número de pruebas que se hacen, digámoslo así, claro, no es lo mismo una región, una zona donde se haya hecho pruebas al 50% de la población, pongamos una ciudad, por ejemplo, o un pueblo, cuando se hacen cribados, o una población que se haya hecho al 5% de la población. Por lógica, no hay que ser un gran intelectual, no hay que escribir libros, no hay que leerse la gran enciclopedia. Por lógica, si se hace un 50% de pruebas en una localidad y en otro un 5%, habrá más casos en el 50%. Y eso no quiere decir que sea una situación peor, porque puede ser que en el 50% haya, por poner un ejemplo simplificado, 10 casos, que representaría un 20%, exageramos obviamente, pero que en el de 5 haya 4, que sería un 80%. Según los datos que maneja la Unión Europea, el Gobierno de España y toda esta pandemia de políticos que no saben gestionar nada, sería mucho más grave el caso de 50, porque habría 10. Y 10 sobre 100.000 darían lo que darían. Pero la triste realidad es que lo grave serían los 4 de 5, porque es el 80% que estarían afectados. Y esas cifras no las detectan estas estadísticas, vamos, entre nosotros, estadísticas de los que tenemos una edad de EGB, incluso de ciclo primario. Porque vamos, considerar una cosa como esta pandemia en una simple división entre contagiados por número de población es, para algunos, la mayor estupidez estadística que uno puede ver en sus años de historia. Y que peor, sobre ese dato estúpido, sobre ese dato inconsistente y sobre ese dato falso, se toquetee el país, se toquetee el aislamiento, se toquetee la economía, es cuanto menos lamentable. Ya no hablamos en el caso de la hostelería, por citar el ejemplo más claro, aunque afecta a todos los sectores. ¿Cuál es el motivo que obliga a cerrar la hostelería y no otros lugares? Hoy hemos visto, algunos dirían con sorpresa o no, que por ejemplo en las Cortes
hemos visto en las valencianas, creemos que debe ser en todas, los bares permanecen abiertos. Según parece, las señorías sí que tienen derecho a tomar un café. Debe ser que el COVID en el Congreso o en el Parlamento Autonómico de turno no entra por sus paredes, porque hay superhombres dentro, gente súper preparada, que según parece rechaza al COVID con una violencia brutal que hace que no entre dentro de ellos. Eso debía pensar Iván Redondo, pero al final ya ven, hasta el miserable COVID se acerca a su cuerpo para descansar allí. Y eso al final nos tiene que llevar a una cosa importante, que se están ya tomando decisiones y decisiones que afectan a muchos ciudadanos de una manera arbitraria. No sabemos los criterios. ¿Qué es? ¿Que hemos pasado de 500? No consideramos los análisis, no consideramos las pruebas, no consideramos los muertos, no consideramos los inmunes, pero hemos pasado de 500, señores. Pues nada, pues a cerrar todo. Porque está claro que si hay algún criterio, no está ni explicado y la mayoría de la población lo desconoce, digámoslo así de claramente. Con lo cual parece que estamos en manos de unos amateurs. Y aquí hemos de sumar no solo al gobierno, sino, como hemos dicho, a todas las comunidades. Ninguna tiene la capacidad ni las narices de explicar las cosas a los ciudadanos. Y volvemos a insistir en un tema que hemos dicho no en febrero, como decíamos antes, lo de la economía, lo dijimos en marzo. O sea, en marzo, que ha pasado casi un año. Que esto, lo más importante, era hacer un test masivo, un cribado masivo a todos los españoles, segregar zonas por contagios y a quien está la zona que está castigada, pues sí que habría que cerrarla. Pero hay zonas donde no debería haber, porque, y hay que ver el ejemplo de Israel, ha cerrado todo, incluso el aeropuerto, porque consideran que están seguros, pero no consideran que están seguros alrededor suyo. Y seguramente en este país muchos municipios, si hicieran un cribado exacto, estarían 100% seguros. ¿Y por qué les vas a impedir moverse? ¿Por qué les vas a impedir hacer cosas? Porque hay un número que dice que en toda la provincia, en toda la comunidad, pasas de 500 y a lo mejor está centrado en una zona específica. Es algo como tan fácil como planificar el territorio, conocer el territorio y ver el territorio. Y es algo que estos políticos desconocen. Porque, como hemos dicho, no están acostumbrados a la calle y si uno no está acostumbrado a la calle, desconoce la realidad de las cosas. Para ellos, cerrar, 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 dinero da igual, porque ellos van a seguir cobrando y seguirán matando el país de una forma burda y lamentable. Y vamos a empezar en unos días la campaña catalana, entramos en el último tema. Como saben, hoy, en unas horas, va a dimitir el ministro Salvador Illa y se va a convertir en candidato, excepto que haya alguna novedad sorprendente. Según parece, Carolina Darias será la nueva ministra y en sustitución en territorial entrará Miguel Iceta. Recordemos, como hemos dicho hoy, Miguel Iceta, ese gran profesional que fue expulsado de la universidad por no superar en 5 años, si no me equivoco, primer curso de económicas. En fin, desde entonces su único y conocido trabajo ha sido el Partido Socialista, claro. Allí ha hecho su carrera y según parece eso le da una experiencia profesional enorme para ser ministro. Parece más bien un premio al haberte quitado la opción de ser candidato del PSC en Cataluña. Luego explicarán lo que sean, sonreirán todos, pero en estos lugares saben que las navajas corren, por no decir que vuelan. Las elecciones catalanas, donde vamos a ver en próximos días ya cómo empiezan, cómo se desarrollan. Recordemos que hasta el día 8 el Tribunal Superior en principio no va a decidir si se van a hacer o no, lo cual entre nosotros es otra ridiculez. A veces los jueces los defendemos aquí hasta el final, pero a veces tienen medidas que no se entienden. Necesitan 20 días para tomar una decisión que va a implicar millones de euros, abrir o no abrir las elecciones. Necesitan 20 días, que hagan como todo hijo de vecino, que se hubieran reunido esa noche hasta las 7 de la mañana si es necesario, para decidir el tema y daban seguridad jurídica. A veces los jueces se piensan que esto es también un cachondeo, y hay algunos jueces que en ala de su cargo se creen
que pueden gestionar la vida y milagros de todo el mundo sin nada más que su tiempo. Pues no, señores. Estamos en una situación excepcional y como tal, lo normal, lo lógico, es que los señores jueces hubieran decidido ya ese tema y no hagan esperar hasta el 8. Porque claro, si el 8 se suspenden, imagínense que eso, si volvemos a lo anterior, esa recomendación europea se convierte en obligación, que a nadie le extrañe, por cierto, porque Europa funciona así, primero recomiende y si no me hacen caso, lo obligo, pues que aísle Cataluña, igual que otras regiones, vamos a decirlo así, claro. Como ha pasado, por ejemplo, en Galicia, que se ha aislado hoy y no se deja salir del municipio. ¿Vamos a hacer unas elecciones así? Hoy el tema que hemos visto es que los afectados de COVID deberán ir a votar a última hora y se pondrán trajes EPI los miembros de las mesas electorales. ¿En qué país de marcianos estamos? ¿Desde cuándo la Constitución permite que una persona enferma sea identificada públicamente? Porque ahí hay protección de datos, tanto que nos interesan muchos temas. ¿Por qué una persona enferma debe ser conocida en su vecindario, en su ciudad, que está enferma? Yo la verdad, a veces creo que nos pasamos, no la Constitución ya, sino los derechos humanos y la libertad de las personas por el forro. O sea, ahora resulta que una persona enferma tiene que ir con un tipo de identificación que les obligarán a ir. Con el papelito de que están enfermos, los que no están enfermos no podremos ir a votar a las 7:30. ¿Tendremos que llevar nuestro certificado negativo para votar antes de las 7? Todo ridículo, sinceramente. Y ya entramos en el tema de la valoración de independentistas o no, si es bueno o malo en términos políticos. Entramos en algo que hemos comentado muchas veces. Muchos se llenan la boca hablando de sanidad, muchos se llenan hablando la boca de derechos, y al final lo que te das cuenta es que en la política actual lo que menos hay es sanidad, criterio, derechos y sobre todo personas. Lo que hay es unos animales, unos anormales, como decíamos el otro día, que toman decisiones anormales y que la gente al final acaba medio alucinada diciendo, pero ¿de dónde ha salido esta tropa? Pues esa tropa, y acabamos por hoy, ha salido de nuestros votos y nunca lo debemos olvidar. Somos tan culpables nosotros como nuestros representantes. ¿Quién no lo hubiera dado cuenta? Aleluya. Yo creo que una de las cosas más positivas de esta crisis es que ha quitado la mascarilla, nunca mejor dicho, a la clase política, a la clase mediática, a algunos jueces y a mucha gente que algunos podíamos pensar que eran más normales. Estamos en un país anormal, en una situación anormal, con medidas anormales, y casi vamos a decir, y nosotros vamos a seguir intentando hacer cosas anormales, que seguir haciendo este programa a diario. Les invitamos a compartirlo, a dar el like, a poner el comentario y, como siempre, a colaborar con el Patreon, con el canal, con la transferencia, con lo que quieran. Ya hemos dicho que esto todo no rinde a criterio, y cuando no hay criterio, al final que cada uno haga lo que considere oportuno, porque al final, tristemente, pocos nos van a solucionar el papel. Algunos, mientras, sí que intentaremos seguir explicando historias para que la gente, al menos, luego de escucharnos, pueda decir, oiga, pues voy a pensar esa línea y vamos a ver dónde llego. Porque al final, la verdadera democracia es cuando todos, uno y individualmente, pensamos por nosotros mismos. Y aquí intentamos dar esos argumentos, no esos convencimientos, nunca se equivoquen, para que la gente acabe diciendo lo que considere oportuno. Nos emplazamos a mañana por la mañana. Como siempre decimos, seguimos.